Este vídeo es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. ¿Y religiosidad masónica en el ejército argentino? La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. La irreligiosidad de las tropas argentinas en el Alto Perú. Mucho se ha escrito sobre la irreligiosidad del ejército argentino, mandado por González Balcarce, que se dirigió al Alto Perú. La expedición tuvo por fin combatir a los partidarios del Consejo de Regencia de Cádiz, enemigos del sistema de las juntas, que se instaló en Buenos Aires y en Caracas, y que defendía gobiernos locales, no dependientes de Cádiz, que gobernaban en nombre del pueblo y de Fernando VII. Estamos en 1812. Salvo excepciones, poca gente imaginaba una independencia política. La habían concebido Martín de Álzaga, desde las invasiones inglesas, y San Martín, desde España y en Buenos Aires, y otras pocas personas. Castelli, masón desde años atrás, fue el representante de la Junta en este ejército. Monteagudo fue acusado de haber pronunciado un discurso o sermón en una iglesia, en el cual sostuvo que, después de la muerte, no hay nada. El post-mortem nihil est, de los latinos. En consecuencia, el pueblo del Alto Perú, frente a esta irreligiosidad del ejército de Buenos Aires, le fue hostil. Vino el desastre del desaguadero, y el consiguiente proceso para averiguar las causas y las culpas. El proceso o causa del desaguadero ha sido publicado en el tomo 13 de la Biblioteca de Mayo. Buenos Aires, 1962. En ella, se aclara un punto que pudo demostrar la irreligiosidad colectiva de las fuerzas de González Balcarce y Castelli. Si hubiese sido cometido por los jefes o las tropas, de un modo general. Se dijo que los masones, ateos, anticlericales, etc., fueron los culpables de tantos desórdenes, y de la primera gran derrota de las fuerzas de Buenos Aires. Todo esto es inexacto. Debemos aclarar en qué consistieron los hechos, y quiénes fueron los responsables. En primer término, vamos a las declaraciones del médico Diego Paroissien, masón de largo tiempo antes, que partió en la expedición del brigadier Antonio González Balcarce, para servir en lo que fuese necesario. Declaró el 23 de junio de 1812, y juró por Dios, y el rey, decir la verdad. Preguntado si en Oruro se atentó contra los representantes, y el general en jefe, contestó que el capitán Juan Antonio Argerich, le dijo que en esa ciudad había habido una junta de oficiales, en la cual el padre Fray Manuel Antonio Azcurra fue el principal agente y orador, y se trató de prender al doctor Juan José Castelli y al general Balcarce, y remitirlos a esta capital. Este fue el plan que propuso el citado padre Azcurra. Así se lo habían confirmado varios oficiales. Tomo 13, página 11.628. Empezamos por comprobar que fue un sacerdote, el padre Azcurra, quien quiso prender a los jefes de la expedición. Imaginemos lo que hubiese ocurrido, si esto se hubiese realizado. El 14 de febrero de 1812, se formó el interrogatorio con que debían ser examinados los testigos. En él se inquiría, en la 11ª pregunta, si entre los generales y jefes del ejército de la patria, había discordias, despreciando a todas las tropas del Alto Perú, y especialmente a las de Cochabamba, considerándose aquellos bastante para destruir al enemigo, hasta avanzarse a pronunciar que habían de triunfar, aún contra la voluntad de Dios.
y sí en las discordias, desprecio a las tropas del Alto Perú, y en dicha proposición escandalosa, tenía parte el doctor Castelli, estaba comprendido en estos particulares, o influía lo mismo a sus tropas, o sí, por el contrario, procuraba cortar tales discordias, que no se despreciasen las dichas tropas, y castigar las proposiciones escandalosas. Lo que más preocupaba, era la afirmación que se había de triunfar, aún en contra de la voluntad de Dios. A esta proposición escandalosa, se agregaba otro temor, bien aclarado en la pregunta 14. Si nuestra religión santa, fue atacada en sus principales misterios por el libertinaje de ciertos individuos del ejército. Si esto llegó, o pudo llegar, a noticias del doctor Castelli, y si tomó providencias para corregir y castigar tales excesos. Castelli, como es notorio, era masón. No es extraño, que el clero tratase de encontrarle fallas contra la religión. Por último, no se olvide que la independencia aún no había sido declarada, se averiguaba si la fidelidad al rey había sido atacada. Es la pregunta 15. Si la fidelidad a nuestro excelentísimo soberano, el rey don Fernando, fue atacada igualmente, procurando introducir el sistema de libertad, igualdad e independencia. Si el doctor Castelli supo esto o lo pudo saber. Y si tomó las medidas necesarias para contenerlo y castigarlo. Es indudable que la idea de la independencia existía en algunas personas, pero que la ocultaban con el mayor cuidado. Los testigos que responden a esta pregunta, están conformes en atestiguar que Castelli siempre fue fiel al rey Fernando, y que exhortó a su sumisión y obediencia. No podemos penetrar en el cerebro de un hombre vivo, y menos de un muerto. Es posible que Castelli haya soñado con la libertad, igualdad, e independencia, y también, con menos probabilidades, que haya entendido estos ideales como factibles con un régimen monárquico constitucional, pensamiento que hallamos en el gobierno hasta el 1814, en que cayó Napoleón, y Rivadavia, Belgrano, y Zarratea, partieron a Europa para ofrecer estas tierras al rey Fernando con un congreso y una constitución. Lo cierto, es que había fuerzas muy religiosas y clericales, que indagaban que herejías, o influencias masónicas, podían existir en la derrota del desaguadero. Lo más grave era el aspecto religioso. Un testigo, el capitán de dragones don Domingo Alvariño, contestó que lo único que oyó decir, fue que en Chuquisaca, andando de noche, los oficiales de broma rompieron una cruz, pero que habiendo llegado a noticias del doctor Castelli, procuró averiguar quiénes habían sido, que no se pudo descubrir. Y que, a su vuelta por Chuquisaca, oyó atribuir el referido hecho a un cholo borracho que, al pasar por el lugar donde estaba la cruz, y que ésta cayó en tierra, la arrastró, la llevó hasta la plaza, y la hizo pedazos. Tomo 13, página 11.782. Otro testigo, el teniente de dragones ligeros Sebastián de la Mella, declaró en Buenos Aires, el 16 de febrero de 1812, y recordó que había oído decir que, en una diversión de oficiales, agarraron una cruz y la despreciaron, cuyo hecho aconteció en Chuquisaca, que nunca supo, ni oyó decir, sobre el libertinaje que se indica en la pregunta. Que le consta al declarante, que el doctor Castelli cuidaba que se respetase el estado eclesiástico, castigando a los que faltaban el respeto a los sacerdotes. Agrega que oyó proposiciones entre la oficialidad, relativas a la independencia, libertad, e igualdad, pero ignora si lo supo o no el doctor Castelli. Esta declaración, nos revela que los oficiales no eran muy respetuosos de los sacerdotes, y que tenían ideas de independencia. Tomo 13, página 11.785. El testigo subteniente del regimiento de dragones, Gregorio Ceballos, expuso el 18 de febrero de 1812, que solo oído decir, que unos oficiales de Chuquisaca hicieron cierta travesura con una cruz, lo que sabido por el doctor Castelli, los llamó reservadamente para averiguar el hecho, y no habiéndole podido conseguir, los amonestó y previno que se guardasen en cometer alguna cosa semejante,
porque habían de ser castigados severamente. Por otra parte, en el ejército, lo que tratábamos era de establecer nuevo gobierno y ser independientes, sin obedecer al señor don Fernando VII, que no sabe si esto llegó a noticia del doctor Castelli. Las ideas de independencia iban unidas al descreimiento religioso en algunos oficiales que habían llegado al Alto Perú. Tomo 13, página 11.787. El sargento mayor José Luis Domínguez quitó importancia al suceso, respondiendo que fue juguete de muchachos, y que los papeles públicos eran a nombre de Fernando VII. Página 11.796. El capitán Eusebio Suárez, el 28 de febrero de 1812, aclaró que sabe, y le consta, que se hablaba con algún libertinaje por algunos oficiales del ejército, en orden al sistema del materialismo. Que ignora si llegó a oídos de los jefes o del señor representante, y que, habiéndose suscitado conversación sobre el sistema, oyó decir al doctor Castelli, que no se había de reconocer ninguna testa coronada, pero sí sabe que, para los actos públicos, se ha valido del nombre del señor Fernando VII. Tomo 13, página 11.799. El ideal de la independencia, indudablemente existía entre algunas personas. Pero una era la independencia civil, con un Congreso y una Constitución, y otra la independencia política, es decir, constituir una nueva nación. Es lo que especifica el testigo capitán José Antonio Argerich, el 29 de febrero. El que declara, puede precisar una proclama del doctor Castelli, en que se explica el verdadero sentido de la voz independencia, en contraposición de lo que explican los enemigos del sistema. Y que siempre se ha tenido la debida fidelidad a nuestro legítimo soberano. Tomo 13, página 11.801. Más contundente fue el testigo capitán Jacobo García, en Buenos Aires, el 5 de marzo de 1812. Que es falso también el tenor de la pregunta, pues, por el contrario, las proclamas del doctor Castelli eran a nombre del señor don Fernando VII, y exhortando a los pueblos a que siguiesen el sistema de esta capital. Esteban Figueroa, el 11 de marzo de 1812. El único exceso que se notó en materia de religión, fue el de una cruz que unos oficiales jóvenes del ejército echaron por tierra en Chuquisaca, y la arrastraron hasta la plaza, lo que, sabido por el doctor Castelli, y entendido el disgusto general con que se había mirado en el pueblo esta conducta de los oficiales, llamó a todos en general y los reprendió ásperamente, expresándoles que el ejército no había ido a remediar abusos en asuntos de religión. Respecto a los ideales separatistas, dijo que los más de los oficiales del ejército aspiraban a la independencia, despreciando a Fernando VII, pues aún se quitaban, y arrojaban por el suelo, su retrato puesto sobre la escarapela, lo que sabía el doctor Castelli, pues lo oía, veía, y aún se ejecutaba a su presencia, sin que hubiese tomado providencia contra ella. Tomo 13, página 11.812. Notamos algunas contradicciones. No obstante, es indudable que la mayoría de los oficiales del ejército de González Balcarce eran partidarios de la independencia, y se mostraban más bien incrédulos, secuaces del materialismo entonces en boga. Ni una vez aparece la masonería. Es posible que algunos de esos oficiales hayan pertenecido a ella. No hay pruebas. Un testigo, presbítero Domingo Zapiola, fue más amplio en su exposición respecto a las ideas que dominaban en el ejército, y la poca religiosidad de sus jefes. Dijo que oyó ser público y notorio que la oficialidad, de algunos cuantos oficiales, cuyos nombres ignora, arrastraron al salir de un baile, y pasar por el cementerio de la iglesia de San Francisco de Chuquisaca, la cruz que estaba colocada en la esquina de dicho cementerio, conduciéndola a la distancia de media cuadra, poco menos, cuyo hecho se le refirió igualmente el guardián del dicho convento, ignorando si en esto tuvo parte dicho doctor Castelli. Que asimismo, habiéndosele avisado al declarante por medio de un papel anónimo que, en la antesala del dicho doctor Castelli,
se había vertido la proposición de que no había Dios, transmitió esta noticia al mismo doctor Castelli, quien citó al día siguiente a los oficiales a efecto, según supo después el declarante, de reconvenirles para que se abstuviesen de semejantes proposiciones. Que, últimamente, sabe por cartas de Chuquisaca que, después de la derrota y dispersión del ejército auxiliador, se buscaban cálices, patenas, y copones que faltaban en las iglesias del tránsito, cuyo exceso reputa más bien a la tropa. Tomo 13, página 11 1819. El ultraje a la Santa Cruz fue hecho por oficiales o algún irresponsable, tal vez beodo. Seguro es que la oficialidad se preocupaba, a su modo, de cuestiones metafísicas, y dudaba de la existencia de Dios. Al mismo tiempo, todos esos jóvenes soñaban con la independencia política de estas tierras. Entre 1811 y 1812, se hablaba de la infanta Carlota Joaquina, como posible reina de toda la América española. Otros grupos políticos pensaban en un protectorado de Gran Bretaña, o un reconocimiento del rey José, hermano de Napoleón. Los que habían sostenido el sistema de las juntas, se daban cuenta que, si Fernando VII no recuperaba el trono, no había por qué entregarse a los ingleses, o franceses, o portugueses, y lo más conveniente era gobernarse en forma independiente, por medio de un Congreso y una Constitución. Los sacerdotes del Alto Perú y de Buenos Aires, estaban preocupados por las ideas materialistas que circulaban en todas partes. Por ello, su celo en averiguar qué había ocurrido, en el ejército de González Balcarce y de Castelli. El 18 de marzo de 1812, declaró el padre predicador Fray Antonio Cuesta, de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes. Solo confirmó que oyó decir que, en Chuquisaca, se había cometido un atentado por los oficiales del ejército con una Santa Cruz que, saliendo de un baile, la arrancaron de un postigo de San Francisco, donde estaba fijada, y la arrastraron por la calle. Pero que también oyó decir que, habiéndosele dado parte al siguiente día al doctor Castelli de este hecho, llamó a toda la oficialidad y la reprendió agriamente. Tomo 13, página 11 1823. El teniente coronel de infantería, José Bolaños, declaró en Mendoza, el 2 de abril de 1812, y dijo que oyó decir, vulgarmente se habían cometido varios excesos irreligiosos, y escandalosos, por varios sujetos del ejército, y, como llevo expuesto, el capellán Azcurra me dijo que, escandalizado, pretendía retirarse a la capital. Había fundado su queja en el particular, y no había visto los efectos de la enmienda. Que no vi imponérseles castigos por estos delitos, a ningún individuo del ejército. Tomo 13, página 11 1833. El doctor Bernardo de Monteagudo, en su declaración, en Buenos Aires, del 6 de junio de 1912, fue más explícito. Dijo que, a no ser que se confundan, como es frecuente, las máximas de libertad política con el espíritu de irreligión, ignora que ningún individuo del ejército se hubiese deslizado contra la religión dominante, y que se atacó formalmente el dominio ilegítimo de los reyes de España, y procuró el doctor Castelli por todos los medios, directos e indirectos, propagar el sistema de igualdad e independencia. Tomo 13, página 11 1839. Lo que ocurría, era que, en el Alto Perú, la totalidad de la población era partidaria de José Manuel de Goyeneche, y contraria a las fuerzas de Buenos Aires. En cualquier lugar, la población se levantaba contra los invasores. Un armisticio fue violado por Goyeneche. Los hombres de Buenos Aires eran acusados de irreligiosos, y tal vez lo fueran, a fin de transformar la lucha política en lucha de religión. Con este argumento, era fácil levantar a las masas indígenas e ignorantes. Nadie, en esos lugares, concebía una independencia política, y hablar en contra del rey, era hablar en contra de Dios. Por ello, se magnificó un suceso que todavía no se sabe si fue cometido por algunos jóvenes oficiales, al salir de un baile, o por un cholo borracho.
El padre Azcurra era el motor de esas denuncias e inquietudes. El problema era mucho mayor que el haber profanado una cruz. Era el de la independencia de América. No se proclamaba abiertamente, pero estaba, semioculto, en la conciencia de muchos oficiales, que horrorizaban a quienes los oían. El mismo Castelli, en sus proclamas, debía encabezarlas con el nombre de Fernando VII. Y el proceso se hizo, precisamente, para saber si se había atentado contra su autoridad. El coronel Luciano Montes de Oca, por ejemplo, en su declaración del 8 de junio de 1812, contesta que oyó decir que algunos oficiales del ejército se producían con libertinaje y escándalo en puntos de religión, más que ignora si llegó, o pudo llegar, a noticia del doctor Castelli, y que las operaciones del ejército llevaban el mismo objeto que el gobierno instalado en esta capital, de defender los derechos del señor don Fernando VII. Tomo 13, página 11, 1843. Era la verdad. En Buenos Aires, se seguía fielmente, sinceramente, sosteniendo la causa de Fernando VII. La política había dividido a los hombres, especialmente después de la revolución del 5 y 6 de abril de 1811, que dio el mando dictatorial a Cornelio de Saavedra. Este suceso es presentado, por algunos testigos, como una causa profunda de división en el ejército del Alto Perú. Por su parte, el brigadier Antonio González Balcarce, que declaró en Buenos Aires, el 10 de junio de 1812, dijo que nada sabía referente a la cruz, y que jamás se vio que fuera atacada la fidelidad del señor don Fernando VII. Tomo 13, página 11, 1847. No entramos en otros pormenores de carácter político, que fueron los prolegómenos de la división de los pueblos en autonomías locales, llamadas federalismo, con sus consecuentes luchas civiles. La influencia de la masonería existió, y también se vio dividida por cuestiones personales, rivalidades, odios, y persecuciones. La religión a nadie interesaba. La Inquisición, nada había tenido que hacer en esta parte de América. La Asamblea del año 1813, repitió lo que se había hecho en España, en las Cortes de Cádiz, y la suprimió para siempre. Las luchas no respondían a problemas religiosos, sino a ambiciones de hombres, e ideales opuestos. Unos se concentraban en intereses personales, y otros tenían en su horizonte una América libre, e independiente. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 72 a 77. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este vídeo fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmdiegofigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir alguno de nuestros libros masónicos, tanto en Amazon como en Ediciones Matrioska. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.